Este, yo creo que esta invitación que nos hace Juan Cruz Castiñeira a la presentación de su nuevo libro nos invita a la reflexión. Es ante todo una invitación a la reflexión. Y esto nos lleva a que hace apenas 36 años, cuando éramos jóvenes, un 2 de abril, comenzamos la mañana, después de una larga noche de espera, con el desembarco de los buzos tácticos para la operación de la conquista de las islas. Comenzamos la mañana del 2 de abril esperando la confirmación de las fuerzas de superficie de que el aeródromo estaba libre para la operación y poder hacer aterrizar nuestros aviones C-130 que llevaban a Malvinas todos los componentes necesarios como para asegurar la operación del aeródromo a partir del 2 de abril. La Operación Rosario, la confirmación de esto la dio el almirante Busser, infante de Marina, a cargo de la Operación Rosario, que se cumplió con total eficiencia. Malvinas se recapturó sin el derramamiento de sangre por parte de ningún británico, como así estaba ordenado, y lamentablemente solo debemos contabilizar la pérdida de un marino argentino, el capitán Ciachino. La operación fue una operación, yo diría, quirúrgica, desarrollada fundamentalmente por la Infantería de Marina, y terminado esto, el 2 de abril, asegurado el territorio, controladas las fuerzas británicas que lo custodiaban, desembarcamos con el general García, que estaba a cargo de la operación, y debo reconocer que tuve la más extraña sensación de satisfacción que he sentido en mi vida. Poder pisar el suelo malvinense por primera vez era cumplir un sueño. Era vivir el sueño de la juventud, de la niñez, de aquellos que nos habían enseñado. Las Malvinas son argentinas y ahí estábamos pisando ese suelo. Todo un éxito. Y la reacción popular también consideró esto un éxito y en todas las ciudades del país se vivió con grandes festejos que eran de júbilo por la ocupación y de aprobación, además, a esta tarea. En las islas comenzaba entonces, terminada la Operación Rosario, comenzaba entonces la etapa de preparación de lo que sería el sostenimiento de las islas, que incluía la conservación de un pequeño destacamento que diera la seguridad correspondiente y para la Fuerza Aérea la responsabilidad de mantener operativo el aeropuerto. Esto, si bien requería tareas que resultaban importantes y había que cumplirlas con rapidez, eran tareas sencillas. Las cosas se complicaron cuando se anunció la reacción británica. Y la reacción británica nos impuso la necesidad de hacer un cambio en la planificación. Y pasamos entonces en las islas a vivir lo que sería la planificación, yo diría, de lo casi imposible de la defensa de una isla ante una fuerza de la magnitud de la fuerza de tarea que se nos opondría. Se hizo todo lo posible. Para esto se contó realmente con la colaboración de todas las fuerzas. Se integraron todos los medios. Para la defensa se integraron los medios de artillería, de comunicaciones,
cada fuerza es necesario que se comprenda que cada fuerza aportó lo que tenía en materia de defensa aérea. Y no había una doctrina de operación conjunta, por lo cual los medios había que integrarlos dejando de lado todo lo que era doctrinario y aplicando exclusivamente el sentido común. Y este sentido común nos llevó a poder cumplir acertadamente con la tarea. La defensa aérea de la isla se cumplió en forma, yo diría que acertada, gracias al espíritu de cooperación de todos los componentes. Claro, para la Fuerza Aérea esto era realmente sumamente difícil porque desde un comienzo se vio nuestras limitaciones de operación, porque la responsabilidad de la Fuerza Aérea no incluía las operaciones aeromarítimas que eran las que se iban a desarrollar en este conflicto. Eran responsabilidad de otra fuerza. Y por lo tanto nuestros medios, nuestros aviones y el armamento, no estaban preparados para ese tipo de objetivos. Y el personal no estaba preparado para ese tipo de operaciones. Por lo cual hubo que ir improvisando sobre la marcha, adoptando experiencia y poniendo en juego todo lo que se podía para cumplir como se cumplió con Malvinas. Yo digo que la Fuerza Aérea obtuvo el reconocimiento del enemigo por su accionar. Y esto es tal vez lo más importante, lo más valioso que un combatiente puede obtener, sacar después de las operaciones. Las operaciones eran extremadamente difíciles porque, primero, como dije, el material no era el adecuado y además estábamos operando al límite del radio de acción de nuestros aviones. Desde un comienzo se contó con esta limitación. Por lo cual, la llegada a las islas y poder operar y salir y volver era una operación de extrema gravedad, dependiendo en casos de la penalidad que significaba contar con el reabastecimiento en vuelo, que no todos los aviones tenían esta capacidad. Por lo tanto, creo que el accionar de la Fuerza Aérea fue realmente acertado, más que acertado, y cumplió sobradamente conforme a las capacidades que tenía de acuerdo a lo que la reglamentación de defensa establecía como responsabilidad de la Fuerza Aérea. Todo esto nos llevó al 1 de mayo y empezaron las operaciones. Empezaron los bombardeos y empezó el combate y despertamos a la nueva realidad. Y con esta nueva realidad nos encontramos con hechos dolorosos, la pérdida de mucho personal joven, y esto que para la Fuerza Aérea significó la pérdida de 56 vidas y de numerosos aviones, se vio también en las otras fuerzas de superficie que perdieron elementos de navegación, también la marina mercante, en fin, todos aquellos que tuvieron la posibilidad de participar en el conflicto tuvieron sus pérdidas, y estas pérdidas fueron siempre dolorosas. Esta es la síntesis de Malvinas. La síntesis de Malvinas es la pérdida de mucho material, pero de más de 600 vidas propias y de más de 300 del enemigo, a quien hay que reconocerle también su capacidad de acción. Estos son los hechos. Hasta ahí los hechos que, a vuelo de pájaro, los hechos que significaron las acciones bélicas en Malvinas. Pero, en definitiva, lo que tuvimos fue una derrota. Y una derrota tiene sus consecuencias. Y las consecuencias se encuentran en distintos ámbitos. En el ámbito militar, debe interpretarse que estaban los combatientes que venían de contar con una experiencia de guerra, sujetos a la conducción de una superioridad que no había, o que no había participado, porque participar cada uno en su medida lo hizo,
cada uno en su lugar de trabajo, pero sí que no evaluó adecuadamente las consecuencias del conflicto. Y esto generaba en todas las fuerzas un verdadero conflicto. Afortunadamente, en la Fuerza Aérea rápidamente esto se solucionó y hubo un cambio en la conducción superior que permitió que se armonizara la vida de los combatientes que regresaban con la experiencia del conflicto y aquellos que tenían la responsabilidad jerárquica de seguir conduciendo a esta fuerza. Luego se produjo también recambios en las otras fuerzas y así se fue armonizando y todo fue volviendo a un cauce normal. Y así cada una de las fuerzas empezó a atender lo que era nuevo para nosotros, que es la atención de los veteranos de guerra. Esto, que fue una experiencia común, yo creo que se cumplió acertadamente. Hasta el día de hoy, todas las instituciones, las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, tienen su dependencia orgánica destinada a atender las necesidades de los veteranos de guerra. Cuando hablo de los veteranos de guerra me estoy refiriendo particularmente a los soldados, aquellos que haciendo la conclusión tuvieron que participar en el conflicto, ya que los cuadros, oficiales y suboficiales, e incluso el personal civil de la fuerza que participó, están englobados más dentro del sistema de la obra social de la Fuerza Aérea. Pero el que no puede quedar desprotegido es el soldado. Y a ese fundamental, a ese soldado es al que se lo ha atendido desde los primeros momentos. Las consecuencias de la guerra llegaron también al ámbito político. Y en el ámbito político, el hecho de Malvinas quedó oculto, minimizado, detrás de la figura del proceso militar que se vivía en el país. Y esto hizo a que todo lo que fuera Malvinas fuera un tema de no hablar, ya que tenía lo que aquellos que apoyaron inicialmente, todos aquellos que antes habían visto con buenos ojos, festejado y aprobado la ocupación de las islas, ahora eran motivo de enjuiciamiento porque esto representaba, en definitiva, una derrota del proceso. Ese proceso que sufrió las consecuencias, y esto es natural que así sea, como le hubiera pasado a cualquier gobierno, y se precipitó un cambio de la conducción del gobierno en ese entonces. La población civil, el pueblo, la gente, los que festejaron, los que aprobaron, los que vitoreaban en la ocupación, cambió también. Cambió también la forma de ver el conflicto. Es que cuesta enfrentarse a la derrota. Les pido que me disculpen si no lo sienten así, pero creo que el argentino vive naturalmente un cierto exitismo. Nos encanta aproximarnos siempre al éxito, vivir la fantasía del éxito. Pero la realidad nos muestra en ocasiones las falencias y en este caso nos mostró la crudeza de la derrota. Y esto costó asimilarlo. Costó asimilarlo y llevó al silencio, al rechazo, hasta yo diría que el olvido, la molestia y hasta en cierta medida el reclamo por el resultado del conflicto. Esta también es parte de nuestra historia. Esto es lo que se vivió. Así, este es el sentimiento del veterano. Y esto yo creo que es consecuencia del riesgo que significa cuando no se entiende claramente cuáles son los objetivos nacionales
dentro de los cuales Malvinas es naturalmente un objetivo nacional, y se lo confunde a los objetivos nacionales con las decisiones políticas que adopte quien quiera que sea que esté en la conducción política del Estado en un determinado momento. Y se confunde también el resultado y las consecuencias de ese accionar bélico con producto de las decisiones políticas de ese que toma decisiones a cargo del Estado. Esa confusión es la que nos ha llevado a toda esta maraña que encontramos después del conflicto de Malvinas. Tanto es así que vivíamos realmente una ignorancia bélica absoluta. La ignorancia bélica absoluta está claramente en que nos encontramos que no sabíamos qué hacer como país, no sabíamos qué hacer con los veteranos de la guerra. Llevó años definir qué era un veterano, definir por decreto qué era un veterano de guerra. Esto nos muestra claramente una falencia. Obviamente no tenemos experiencias bélicas, ahora sí la vamos asimilando. Vinieron beneficios, se otorgaron beneficios después con el tiempo a los veteranos de distinta naturaleza, y estos beneficios fueron dispares. No hubo criterios uniformes. Hubo hasta, diría, discriminación en algunos casos en el otorgamiento. Todo lo que nos está indicando una falencia en cuanto a la conciencia de cómo manejar los resultados de un conflicto bélico. Es por esto que creo que nosotros acumulada ya en la experiencia que tenemos como Estado, es necesario que tengamos presente que Argentina debe mantener Malvinas como un legítimo reclamo y que el camino es todos los medios y todos los planos de política internacional en que nos toque actuar. Malvinas debe seguir siendo un objetivo nacional. Malvinas debe seguir siendo un elemento de enseñanza a las criaturas de nuestras escuelas. Deben sentir, como sentimos nosotros en nuestra juventud, cuando se nos inculcó que las Malvinas eran argentinas, deben ahora sentir con más fuerza que Malvinas es Argentina. Y los derechos los tenemos claramente establecidos, y es más, la muerte de nuestros héroes nos han regado con sangre y han fertilizado, yo diría, el terreno de nuestro derecho sobre el reclamo de Malvinas. Por lo tanto, también es necesario que tengamos los argentinos claro, no solamente el objetivo nacional, la pasión por inculcar a nuestros niños este objetivo, sino también rendir tributo a aquellos héroes que quedaron en Malvinas, aquellos que deben estar juntos a la imagen de nuestros próceres, aquellos que han dejado esposa, madre, hijos, y que hoy caminan todos entre nosotros, y que a veces los ignoramos. Todo esto hace a que todas estas vivencias, creo que hacen a que todo aquello que venga a poner luz, a ayudarnos a pensar, a clarificar todo lo que es producto del conflicto de Malvinas, sea bienvenida. Por eso es que yo creo que con estas palabras debo finalizar diciéndole de todo corazón a nuestro amigo Juan Cruz Castiñeira, gracias por ocuparse de este tema. Gracias por contribuir a la divulgación de un tema que tanto nos toca en lo más profundo del corazón. Gracias.
Muchas gracias, Juan Cruz, por la invitación. Y quiero agradecer la presencia de Rosa Pena, compañera de curso de tango de hace años, que realizamos los jueves en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con el maestro y amigo José Manuel Cataldo. Gracias, Rosa, por estar acá. Bueno, cada vez que me toca hablar de Malvinas, hace 36 años, me emociono tremendamente porque es algo que yo sigo viviendo, como siguen viviendo todos los veteranos. Está presente. ¿Pasó ayer o pasa hoy? No me voy a referir a las acciones médicas porque eso lo dejo en las conferencias que doy entre auditorios médicos, sino les voy a comentar algunas cosas, algunas anécdotas, algunas graciosas dentro de lo que es el tremendo impacto de la guerra, pero ese momento que teníamos libre, contando cuentos, haciendo chistes, nos ayudó a superar el tremendo impacto que causaron los cuerpos heridos, destrozados, que teníamos que ver o tratar y que podíamos ser nosotros. Nosotros, la medicina aeronáutica estuvo en Malvinas en primera línea, al lado de los combatientes. Nos podía haber pasado lo mismo que les pasó a ellos. El 2 de abril fue un médico, un enfermero y 2 camilleros, porque se pensaba que se iba a resolver todo muy rápidamente vía diplomática. Conociendo cómo son los ingleses, el 2 de abril, cuando me enteré de esto, al levantarme a la mañana para ir al hospital, yo tenía la costumbre de levantarme, me iba a afeitar, me iba con la radio portátil y ponía Radio Rivadavia, una audición que conducía Héctor Larrea y que empezaba siempre con un disco de Carlos Gardel. Y siempre me pareció que comenzar un día con un tango es un día positivo. Soy muy tanguero, pero tengo también colección de música clásica, jazz también, me gusta mucho. Y ese día, cuando estoy afeitando, en lugar de escuchar eso, escucho una marcha militar, una voz sobre Malvinas. Creí que era el cómico que tenía en ese momento, Mario Díaz, que estaba haciendo alguna broma. Pero era en serio. Salgo al balcón, abro el balcón, bocinazos en la avenida, edificio de enfrente, una señora estaba poniendo una bandera argentina, había gente que gritaba. Bueno, le digo a mi familia, dije, va a haber guerra. No, dejá de bromar vos, que sos siempre negativo. Digo, va a haber guerra. Lo dice, no lo digo yo, lo dice la historia. La historia. El Imperio Británico siempre fue un pueblo guerrero, sanguinario, agresivo, conquistador, invasor, expansionista y colonialista. Lo dice la historia. Se querían apoderar del mundo. En algunos lugares fueron rechazados, y en otros no. Pero la segunda potencia, la tercera potencia del mundo, detrás de Estados Unidos y Rusia. En el hospital pasó lo mismo, cuando venía en el auto, la calle, la gente eufórica, y un perrito que lo habían vestido con la bandera argentina. Entusiasmo que yo no había visto nunca, ni siquiera cuando Argentina ganó el Mundial del 78. Me llamó la atención. Bueno, los días se fueron complicando y me mandan a Malvinas. Y llego a Malvinas en la madrugada del 11 de abril, 4:10 de la mañana, en un C-130, cuyo piloto era un amigo mío, el capitán Rubén Martel. Estuve con él en la cabina, viendo Malvinas de noche, desde arriba, el aterrizaje. Nos despedimos con un fuerte apretón de manos. Puse el pie derecho en Malvinas, dije, ¿qué será esto? Era todo oscuro. Bueno, mi amigo el capitán Rubén Martel, el 1 de junio, haciendo exploración con un C-130 con otros tripulantes, un Sea Harrier lo derribó con un misil. Y también otros conocidos cayeron en la guerra. Bueno, llegamos, era de noche, cuando amanece salgo
y Malvinas era un páramo, el aeropuerto, el edificio, había un par de hangares, un viento helado. Dije, ¿qué será esto? Bueno, llegan las autoridades, presento, algunos eran amigos, y lo primero que hago, les digo, mira, yo pienso esto, había hecho la planificación yo, porque era una planificación que venía ya de los ejércitos de Estados Unidos, europeos, alemanes, bueno. Y digo, mira, quiero ver el hospital. Bueno, me da un Falcon, vamos al hospital. El hospital inglés era el único hospital en las dos grandes islas y en todo el archipiélago malvinense. 11.000 kilómetros cuadrados, 1.800 habitantes, de los cuales 850 más o menos estaban en Puerto Argentino. Llegamos al hospital, el director del hospital era un mayor médico del ejército inglés retirado, que nos mostró su odio de entrada, tuvimos unas discusiones, y entonces en su intemperancia me dice, usted no sabe lo que hicieron, los ingleses van a tirar una bomba atómica en Buenos Aires. Las naves inglesas vinieron con misiles atómicos. El Sheffield hundido en el fondo del mar, algunos médicos, incluso el extranjero, piensan que puede haber armamento nuclear ahí, pero bueno, no sabemos. Y además me dice, si tenemos heridos, yo le voy a dedicar a darle prioridad a los heridos británicos, cumpliendo con la Convención de Ginebra. Entonces respondo, mire, yo cumplo con la Convención de Ginebra y además con el juramento hipocrático. Voy a atender al que tenga prioridad para atenderse, como marca la medicina. Si es inglés, incluso usted lo voy a atender primero. Ahí di por terminada la conversación y le dije que nos enseñara el hospital, había otros médicos de ejército, un hospital chiquito. En Malvinas el Kelper no era un ser humano de segundo, era de cuarta o de quinta. La atención médica era malísima, resumida a los 4 médicos que había en el hospital y las 5 enfermeras, una técnica de laboratorio y una técnica de rayos. El interior de todo el archipiélago no tenía ni médico, ni enfermera, ni nada. Ellos tenían una buena comunicación telefónica, la vía sick call, llamada de paciente, con la cual se comunicaban. Y periódicamente emitían por radio informes médicos, en caso de que tenga una gripe, en caso de que esté resfriado, tome esto, y repartían periódicamente, iba un avión de la gobernación y repartía por los pueblos medicamentos. Es decir, yo les contaba recién a los amigos, si un paciente a la noche, supongamos en Darwin, que estaba a 60 kilómetros, no había rutas en Malvinas, la única ruta asfaltada era del aeropuerto, que pasaba por todo el pueblo y llegaba hasta el cuartel de los Marines, donde después estuvo el BIN 5 Infantería de Marina. Después lo demás no había, todo es un desierto, roca, ríos de piedra, arroyos chicos, musgos, porque los árboles allá no crecen, los rompe el viento a la velocidad del viento. Esa es la razón. Los arbustos más de 30 centímetros no tienen en todas las islas. Y bueno, nos muestra el hospital, un hospital chiquito, un quirófano muy chiquito de 2x2, donde podría haber una sola camilla. Podríamos utilizar la sala de partos, que era un poquito más chica, pero era insuficiente para casos de desastres, como está preparada la medicina. Necesita lugares amplios, donde los pacientes estén lo más cerca posible para que el médico y enfermera tengan contacto permanente con ellos. No, lo alojamos aquella habitación, no. Tienen que ser lugares, sería ideal, por ejemplo, o un club, o una escuela, o un hotel, salones grandes, la recepción. Y bueno, entonces vimos esto, dije, bueno, esto va a ser muy difícil.
Les comenté a los médicos que vinieron conmigo, odontólogos, enfermeros, que iba a haber guerra, que nos preparáramos. Yo había hecho un plan, pidiendo cosas, material, etcétera. Con los médicos de ejército que me encontré, les digo, che, ¿por qué no nos unimos? Y uno me dice, y nosotros encontramos acá un hotel, acá unos 200 metros, que lo estamos usando como hospital militar. Bueno, digo, mirá, decirle a tu director que me llame esta tarde a las 5 de la tarde del aeropuerto. Yo voy a estar esperando la llamada porque tengo que volver a hacer el plan y tengo que hablar con el jefe, que todavía no lo vi, el brigadier Castellano, y contarle todo lo que pienso hacer. Bueno, entonces me fui. Hablé con el brigadier Castellano, con los ojos así, todo lo que yo pedía. Doctor, vea que esto es mucho. Digo, vea, señor, va a haber una guerra. Estamos a 700 kilómetros del punto más cercano del continente acá, que es Río Gallegos. Mañana comienza el bloqueo naval, van a estar los submarinos, no va a haber barcos, y dependemos exclusivamente hasta la semana que viene de la vía aérea, cuando se establezca el bloqueo naval completo. Si no llegamos a tener estas cosas ahora, después Dios nos ayude, porque vamos a estar como turcos perdidos en la neblina. Bueno, tuve la gran comprensión de él. Por supuesto, le puse en el medio huesos quebrados, sangre, etc. Lo convencí. Me dijo, está bien, doctor, haga todo, yo le firmo. Bueno, me llama el doctor Ceballos a las 5 de la tarde y hablamos. Le digo, mira, ¿por qué no nos reunimos? Este teatro de operaciones es muy chico. No hay expansión, no hay para dónde disparar mucho. Es un lugar chico, vamos a estar en una guerra muy contenida, en un espacio de terreno chico y al lado del mar. Lo que pasa en el mar, bueno, el mar se va a encargar. Bueno, así que le digo, vamos a reunirnos, hoy largo esto, mañana tengo que hablar al otro día era lunes, tengo que hablar con la gente de Comodoro para pedirle unas cosas inmediatas, etc. Nos reunimos el martes. El martes 13 nos reunimos. Bueno, no soy supersticioso. Bueno, veo algunas cosas y cuando llego del hospital veo que había mucha gente ahí en sanidad. Le pregunto al médico que estaba, che, ¿qué es esto? Y están casi todos con gastroenterocolitis. Entonces prácticamente casi todo el GOE estaba afectado. Y mucha gente del Regimiento 25 de Infantería. Entonces, bueno, les empiezo a preguntar, tenían una diarrea entre leve y moderada. Entonces le comento a los demás médicos, le digo, mirá, en 2 o 3 días más, estos van a estar deshidratados, caídos, y con 3 jubilados Kelper ganan la guerra. Y acá están usando las armas biológicas. ¿Qué guerra? No, digo, están tomando el agua del deshielo. Las construcciones en Malvinas a 2 techos, como las construcciones europeas, para que la nieve no se junte, caiga. Tienen canaletas y tienen un caño que va a un tanque de metal de unos 200 litros. Y los kelpers usan el agua del deshielo para la limpieza del hogar. Había agua potable en el pueblo y había un camión que traía agua potable, pero por razones de supervivencia la gente, el comando y todo lo demás, no, esta agua la vamos a guardar. Pero la diarrea no la podés guardar, la tenés que superar. Así que bueno, hablé con el jefe del IGOE, Esteban Correa, amigo mío, le digo, mirá, gordo, pasa esto. Bueno, nos reunimos con la gente y desparramamos todas las cosas para él. Le digo, el agua hay que hervirla, no se puede tomar. O tomen el agua potable, que había un tanque, hay agua mineral que trajeron, pero el agua esta, antes de ser ingerida, tiene que ser hervida. Yo mañana seguramente voy a conseguir comprimidos para potabilizar el agua, unos comprimidos con cloro, que tenemos en las Fuerzas Armadas, que para caso de supervivencia. Bueno, todavía lo conseguí. Bueno, la cuestión que terminamos con la diarrea en 24 horas. Ya nunca nadie más tomó el agua del deshielo, porque la disentería o diarrea es la infección más común en los casos de desastres.
porque se rompen los desagües sanitarios, hay contaminación, animales muertos, los desechos humanos, todo contamina. Y la primera infección, la más común, es la diarrea o la disentería. En la Primera Guerra Mundial, los aliados, en sus estadísticas, ponen que en los hospitales militares de Europa el 2-3% era de heridas de guerra y el 15% de los internados era por disentería. En aquella época se conocía muy poco el manejo del medio interno, la deshidratación, etc. Bueno, terminamos con eso y el día martes 13, después de algunas cosas, la gente se había ido al aeropuerto, yo quedé en conectarme e ir al hospital a las 6 de la tarde, ya a las 5 no había nadie, era media de la noche. Digo, ¿y qué hago? No había vehículos. No, doctor, no hay vehículos, estaba la guardia, la imagen. Y ahora, ¿cómo hago? Y había un jeep que estaba cerca de un puesto de guardia, que era una carpa. Y vi que nadie lo usaba, 10 minutos de vuelta, y bueno, voy a la carpa, saludo a la gente que estaba en la carpa. Hola muchachos, ¿qué tal? Me llevo el jeep, voy a dar una vuelta, voy a recorrer por acá. Chao. Sí, doctor. Entonces, por supuesto, abierto, un jeep Volkswagen. Me llevo a los otros médicos, vamos al hospital, llegamos al hospital. Primero un recibimiento frío, muy rígido de la gente de ejército. Entonces usé lo que me correspondía por antigüedad, yo era el más antiguo, es decir, el que mayor jerarquía tenía. Entonces les digo, miren, les empecé a tutear como para decir, bueno, vamos a empezar a trabajar juntos. Acaba de haber una guerra. No, porque dijeron, lo que dice la radio es la radio. Si no pasa nada, nos volvemos todos tranquilos. Si pasa algo, la distancia, esto, los heridos, vamos a trabajar juntos. Yo he pedido muchas cosas. Me han dicho del continente que no. Me mandaron un inspector hoy, médico, compañero mío. Le dije que yo mantenía lo que había pedido. Me dice, flaco, estás loco, te quieren matar allá. Bueno, que vengan acá y me maten, o me lleguen allá. Pero esto es así. Y bueno, los días fueron pasando. Lo poco que teníamos en el aeropuerto, lo fuimos llevando al hospital, nos tuvo de oxígeno, camillas, y fuimos armando el hospital. El hospital resultó ser una escuela que no se había inaugurado, porque decían que tenía defectos en su construcción. Sin embargo, funcionaban todos los sistemas sanitarios y la electricidad. Entonces, con el director médico, que quedó del hospital militar, le dije, en lugar del hospital militar, como trabajamos juntos, va a ser el hospital militar conjunto. Así se tiene que conocer. Bueno, y ahí empezamos a hablar. Venían los médicos de ejército. ¿Permiso y mayor? No, yo soy Fernando. ¿Vos cómo te llamas? Y yo Cachirulo. Bueno, te voy a decir, pelado porque estás pelado. ¿Qué vas a ver? Hicimos una rápida congeniabilidad entre todos nosotros. Se dieron cuenta de que las cosas podían ser severas. Todavía no pasaba nada. Dije, si las cosas son severas, vamos a estar muy mal. Y bueno, fuimos dividiendo el hospital, tenía una sala de gimnasio, con una puerta corrediza en el medio que iba de lado a lado. Entonces, ¿qué hicimos? Era más o menos 50 metros. Esa puerta corrediza la corrimos y la clausuramos. Y de un lado, donde estaban los baños, quedó todo el sector quirúrgico. Limpiamos, pintamos todo, y ese era un sector quirúrgico como en un hospital. Nadie podía entrar sin cambiarse. Los baños quedaron como sala de lavado prequirúrgico. Y así quedó toda la guerra hasta el día 13 a la noche, que la cantidad de heridos hizo que rompiéramos el protocolo de donde tenían que pasar. Directamente abríamos un poco la puerta y pusiéramos los heridos directamente o en los brazos o en la manta en la sala de operaciones.
La sala de operaciones la fuimos formando. Después me llegó todo el material, después otras inspecciones, y la última fue del director general de Sanidad, la máxima autoridad. Y yo justamente ese día que él vino, yo no estaba. Y se habrá ido de vacaciones. No, yo el día anterior me había ido a Darwin, aunque no dependía de mí. Había 2 médicos, era la base Cóndor. El jefe de la base era un amigo que yo conocía en la Escuela de Aviación de muchos años y sabía que era flexible, así que yo fui como médico para ayudar. Y si nosotros estábamos mal, lo de Darwin era lamentable, calamitoso, que no había absolutamente nada. Eran varias casuchas donde había 120 habitantes. Estaba el edificio que era una escuela de madera de 2 pisos. Bueno, había 2 médicos, 2 enfermeros. Digo, bueno, si yo recibo algo, le voy armando. Bueno, y cuando recibí antes de la guerra, que finalmente me dieron, lo primero que hice fue separar las cosas y mandárselas. En el viaje que hice desde el aeropuerto hasta Darwin, en helicóptero, con un amigo mío que después falleció de otra enfermedad, con Pose íbamos viendo, y era todo un desierto de roca, musgos, ríos de piedra. Nunca pasó el hombre por ahí, una manada de pájaros que se elevaban por el río de helicóptero, y a la vuelta lo mismo. Dije, esta gente está desamparada. Pero bueno, pudimos hacer, y le envié cosas como para hacer una medicina de emergencia. Y le digo, la única operación que pueden hacer acá es una traqueotomía, negro, no hay otra cosa, lo demás tendrá que ser derivado en helicóptero. Así que le puse también caja de traqueotomía, no hizo falta usarla de ellos. Lo puse igual que el puesto de socorro que pusimos en el aeropuerto, exactamente igual. 30 camillas, tubo de oxígeno, sueros, cualquier cantidad de antibióticos, morfina, medicamentos, sábanas, camillas. Les sobró, que era lo que yo había pedido para 3 meses. Dije, no va a durar tanto, pero más o menos, exagerando las bajas. Bueno, alcanzó. Y conformamos un hospital de cierta complejidad. Tanto que cuando voy a algunos pueblos del interior a dar conferencias, los médicos me dicen que Spinella, ojalá nosotros hubiéramos tenido un hospital como el que ustedes hicieron allá. Se hicieron todas las intervenciones quirúrgicas, teníamos 2 tubos de radiografía, 2 equipos portátiles, uno trajo Fuerza Aérea, el otro Ejército. Hicimos un banco de sangre. ¿Y cómo lo hicimos? La prioridad en los desastres es la sangre. ¿Y cómo lo hicimos? Lo nombré al bioquímico nuestro, un chico muy despierto. Digo, Freddy, vas a hacer cargo del banco de sangre, habla al hospital con la terapia, a ver lo que precisás. Y cuando estábamos llegando a la guerra, comienza el bloqueo aeronaval, se suspende el vuelo de aviones, y un día antes de que empezara el bloqueo aeronaval, habíamos terminado todo, y viene Freddy y me dice, doctor, mira, tengo miedo con la sangre, porque la ponemos en la heladera de la cocina. A la sangre hay que movilizarla manualmente para que no se coagule. Una vez que se coaguló, no sirve más. Ahora hay aparatos que la movilizan dentro de la heladera sin problemas. Y tengo miedo que en la cocina donde están los alimentos, los cocineros la empiecen a mover y arruinemos todo. Le digo, no, esto es lo más preciado que tenemos nosotros. Le digo, mirá, déjame mañana, voy a ver dónde consigo heladera. Y me dice, esto es secreto de guerra, es mío, no lo sabe él tampoco. Me dice, vea, doctor, tengo un grupo de gente, conseguimos llegar a la gobernación y con la gente de ahí. ¿Y cómo? Le digo, ¿y cómo se relacionaron? Y usted sabe, con el tía María, pues de todo. ¿Cómo era el tía María? Lo hacía él, lo hacía para nosotros. Bueno. Entonces, el café, alcohol, lo mezclaba. Entonces iba y cuando venía la gente de la gobernación,
soldados, oficiales, un oficial, mire, sí, hacemos este cambio, todo, quedaban muy agradecidos. Era la vida del alcohol. Entonces se vea, me dijeron la gente allá de la gobernación que en la parte de atrás tienen una heladera, la heladera familiar. Y nosotros ya estuvimos viendo y podemos conseguirla. Le digo, mira, mañana vos vas y mañana salimos en crónica, en primera plana, banda de Fuerza Aérea le roba la heladera al gobernador de Malvinas, el cabecilla, el doctor Espiniela, pero la situación era así. Digo, bueno, andá. Si hay algún problema, se vuelven. Si los agarran, yo los mandé. Andá y después me contás. Vuelvo a una reunión que tenía con los otros médicos que no sabían nada. Nos ponemos a hablar, yo miraba el reloj. Pasó una hora y media. Dije, uy, ya los agarraron, los están torturando. A ver quiénes son los cabecillos y los cómplices. Bueno, al rato viene Freddy. Doctor, no conseguimos una heladera. Bueno, mala suerte. Conseguimos 2. Dice, pucha. Sacamos, nadie nos vio. Dice, una heladera está perforada por cuando murió Giachino, los tiros. Digo, ¿alteran el funcionamiento? No, la pasaron fuera del gabinete, del motor. Digo, bueno, tapá la heladera con tela adhesiva y que nadie sepa esto que pasó, lo sabemos solo nosotros. Si vos o alguien lo llega a divulgar del grupo, les hago una enema permanente hasta el término de la guerra. Bueno, y así hicimos las cosas, así hicimos muchas cosas, donde la voluntad personal, el cariño, además el ideal, fundamentalmente, el ideal de todos los que fuimos a Malvinas fue a defender la patria, brindándose en todo caso la vida. Muchos murieron, otros volvimos, algunos con secuelas físicas, otros con secuelas psíquicas, en todos los grupos, en mi grupo pasó. Y bueno, cumplimos nuestra función y ya terminando la guerra aparecieron unos integrantes del CICR, es decir, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que venían a ver si en la guerra se cumplían las normas del Convenio de Ginebra. Entonces, bueno, eran 2, vienen, les muestro el hospital y me dice, asombrado, el suizo, era un suizo, vea, este hospital no está habitado por los ingleses y pasan por arriba, porque usted tiene arriba una banderita de 1 metro y a 1000 metros de altura el avión ve la Cruz Roja cuando tiene 10 metros de lado. Digo, vea, ahora no lo vamos a pintar. Era el 7, 8 de junio, por ahí. No lo vamos a pintar, hay muchas cosas que hacer. Entonces pasó, dice, vea, la verdad que está así, y le cuento, vea, encontramos el edificio y lo adaptamos, funcionaba todo. Y me comentó cómo era el hospital de Alas Bay que tenían los ingleses, que lo habían puesto en un galpón de un frigorífico medio roto y parte de la pared le habían puesto lona. Dije, bueno, las infecciones, le digo, hasta acá, hasta ahora no tuvimos ninguna infección. Y no tuvimos ninguna. Se hizo un tratamiento efectivo, preventivo de las infecciones, las operaciones fueron espectaculares, sin problemas, sin ningún tipo de problema, de inconveniente. Eran heridos jóvenes, eso estuvo a nuestro favor, que la recuperación era más rápida, mucho más rápida. Bueno, cuando termina la guerra, vienen los ingleses, toman el hospital y dice, bueno, son prisioneros. Le digo, todavía está operando. Bueno, entonces se comunica con el comando del general Jeremy Moore, con la radio viene y dice, ¿cuánto tiempo ustedes creen? Vea, esta noche le digo, pero todavía hay como 10 pacientes para operar y estamos controlando los protocolos. Entonces va otra vez, vuelve y dice, bueno, usen el hospital hasta que lo necesiten, pero no hagan nada raro. Digo, sí, le vamos a tratar con cotton, con algodón. Vamos a arreglar con algodón. Bueno, terminó ese día,
Y al otro día les digo, vea, terminamos todo, estaba el almirante Irizar, que era un barco hospital, así que bueno, sacamos todos los pacientes, como 3 horas, llevando pacientes al helicóptero desde el hospital hasta el barco, terminamos, y dice, bueno, considérense prisioneros, vayan al aeropuerto. El aeropuerto como prisioneros, dormir al aire libre, ya estaba nevando, un viento y un frío. Pero bueno, lo que yo pensaba, dije, acá somos como 4.500 prisioneros. Esta gente no le va a alcanzar los alimentos para nosotros. Es un campo de prisioneros, va a pasar como en Auschwitz, vamos a morir desnutridos. Bueno, y algo de eso hubo que aceleró la evacuación, estuvimos casi una semana. El grupo mío, que yo lo había dividido, los primeros salieron a la mañana con Bahía Paraíso, nosotros fuimos a la noche, quedamos 3 nada más de mi grupo, de 30 que éramos, 2 médicos y yo. Fuimos los que apagamos la luz del helipuerto, del aeropuerto, y nos vamos hasta el barco, hasta el puerto. Llegamos al puerto y dice, bueno, siga allá y suba a ese barco. Bueno, subo al barco y a la gente le hacían la bodega, la entrada, hacían desnudar, sacaban todo, revisaban. Y yo llevaba en mi campera la Cruz Roja. Un oficial del barco me ve y me dice, ¿usted es médico? Sí. Bueno, póngase ahí en el rincón. Me mandó en penitencia, dije. Pues yo tomaba con humor porque... Bueno. Viene el médico del barco y me dice, vea, nosotros no hablamos castellano, usted se va a tener que hacer cargo de sus heridos y enfermos, los hemos puesto en aquella bodega, todos. Bueno, viene el capitán del barco, lo mismo. Dice, bueno, ahora usted va a ser prisionero, lo vamos a encerrar en el camarote, usted y 2 más, y a la mañana lo vamos a sacar para que vea sus heridos y enfermos. Bueno, está bien. Encerraron un camarote, habían sacado los colchones en la cucheta de lata, pero había calefacción, era otra cosa eso. Y bueno, nos tiramos, a la mañana siguiente nos despiertan a tomar el desayuno. El desayuno fue un sachet de leche de 1/4 litro con un huevo duro. Y al rato vienen a buscar, vamos a ver los heridos y enfermos. Bueno, salgo yo y atrás 2 ingleses con la ametralladora Gopo. Bueno, las heridas eran heridas superficiales. No sangraban, no estaban infectadas. Entonces dije, esto no lo voy a tocar. Quedé así, miro a todos. No, está todo bien, duele, no duele. Eran todas heridas superficiales. Y los enfermos, sí. Había muchos con gastroenterocolitis que venían de Bahía Fox y de Puerto Howard. Había unas bronquitis. Pero lo que más me llamó la atención, me dolió en el alma, fue el pie de trinchera. Más o menos había unos 60 con pie de trinchera, pie encangrenado, negro, que directamente va a la amputación. Bueno, tenían dolor, pido unos comprimidos, les doy, pero mucho no podía hacer. Bueno, termino, otra vez en el camarote cerrado. A la tarde, de vuelta a las 4, doctor, a ver, los voy a ver, bueno, estaban con menos dolor, y los voy animando, estamos más cerca de casa, tu familia, más o menos. Y a las 5 menos 5 aparece el médico y el capitán del barco que grita, ¡alto, doctor! ¡Termínela! Y esto me van a tirar por la borda como tiraban los corsarios a la gente, al agua. No, me dice, venga con nosotros. Usted es profesional, yo soy profesional, la guerra ha terminado. Me lleva al camarote del capitán, usted es nuestro invitado, pase, y adentro la mesa, con el té de las 5 de la tarde, la 5 o'clock, con torta, galletita, que yo hacía rato que no veía. Bueno, y estuvimos hablando, no, la guerra se terminó, somos profesionales, usted cumplió con su trabajo, nosotros el nuestro, bueno, nos pusimos a hablar de las cosas nuestras y después me mencionaron. Vea, nosotros cuando sentíamos la alarma que venían los aviones, no sabíamos dónde ponernos. La verdad que la Fuerza Aérea de ustedes es muy valiosa y todavía no nos explicamos cómo venían hasta el barco,
a tirar su bomba en épocas de misiles. Y otra cosa, le digo, otra cosa no tenemos como un país del tercer mundo. Bueno, así que pasamos esto, el otro día llegamos a Puerto Madryn, bajan los heridos, enfermos, yo me quedé al final y me vienen a despedir el capitán del barco y el médico. Bueno, nos saludamos, nos despedimos, deseándonos muy buena suerte. Y para terminar, escribí algo actual, que es lo que estamos viviendo, que mucha gente no lo ha tomado como cosa importante, pero yo, bueno, que estuve en la guerra y que he visto casos que veo, quiero señalarles, siempre termino con una locución más o menos parecida como esta. Hablar de la posguerra de Malvinas es referirnos a la desmalvinización durante largo tiempo. La guerra ha sucedido y forma parte de la historia argentina que no podemos obviar. El 2 de abril de 1982 fue celebrada la recuperación por casi todo el pueblo argentino en todo el territorio nacional. En la vuelta de los que participaron del conflicto fueron escondidos por el gobierno militar, prohibidos por el gobierno radical y luego un tímido reconocimiento en la década del 90, que tardó muchos años en transformarse en respeto hacia los veteranos de guerra, y que podríamos señalar que con la celebración del bicentenario, es decir, 1816, de la independencia nacional, el pueblo estrechó lazos de afecto y mayor respeto con los veteranos que desfilaron primero en Tucumán y luego en Buenos Aires. 649 banderas quedaron en las entrañas de la Túbara y del mar circundante a las islas como estandarte de soberanía argentina. Muchos volvieron con secuelas físicas y otros con una carga enorme de vivencias y emociones que con el tiempo se transformaron en una patología que conocemos como estrés postraumático. Esta condición aparece en mayor proporción tiempo después de haber padecido un acontecimiento desfavorable en la existencia, que en muchos se transforma en algo que incide negativamente en su vida de relación. Gente que lamentablemente tuvo poca contención familiar en su ambiente personal, en su trabajo y en última instancia en el Estado, que siempre llega tarde. El Estado somos nosotros. Hay un grupo que lo gobierna, pero son argentinos, pero siempre somos nosotros, en última instancia, los culpables. Todos a su manera son partícipes de la propagación de este mal, que envuelve la vida de quienes han pasado una circunstancia de desastre. Los veteranos afectados por esta patología, terminadas las acciones del teatro de operaciones, quedaron prisioneros de un teatro de guerra personal, donde el conflicto fue apareciendo y agrandándose en sus vidas, casi de modo permanente, de tal modo que no pudieron en muchos casos resolverlo. Y es así que buscaron en el alcohol y en las drogas un alivio a su tormento, y otros llegaron al extremo de poner fin a sus días de lucha sin descanso contra ese oponente virtual que martirizaba sus vidas. Según los últimos datos de fines del año pasado en Argentina, los suicidios de veteranos llegaron a la cifra de 485 y la de los británicos con el mismo padecimiento post-Malvinas a 350 entre los 25.000 efectivos británicos que participaron en el conflicto. Recién unos 10 años después de la guerra comenzó la ayuda psicológica de estos pacientes en la provincia de Buenos Aires, tímidamente, y de allí lentamente se fue extendiendo por el país. El libro de Juan Cruz Castiñeiras viene a ser un reconocimiento a quienes han ofrecido a la patria lo mejor de su persona, la vida. Exaltar y difundir el respeto hacia los veteranos de guerra es un deber de los argentinos, como así también incluir a los familiares de los caídos, pues ellos libran todavía la guerra ante el espacio vacío en sus corazones y sus hogares que ha dejado el ser querido. Por lo tanto, le damos la bienvenida a la edición del libro de Juan Cruz y deseamos que el éxito del mismo sea el resultado del esfuerzo puesto en su confección. Muchas gracias.